Hola y bienvenidos a un nuevo video. Es un gusto poder compartir con ustedes a través de este medio. En esta ocasión estoy iniciando una serie de videos sobre la epístola de Judas. Mi intención es muy sencilla y creo que podría ser de utilidad para ustedes y tanto para mí. Es básicamente hacer un breve estudio de esta carta que para algunos cristianos resulta un tanto desconocida y para otros pareciera tener elementos que no son muy comprensibles. Así que mediante este estudio, mediante esta serie, intentaré hacer que nos acerquemos, ¿no? Que nos acerquemos juntos a esta carta y conocer más a profundidad este texto. Así que te invito a que puedas acompañarme durante esta serie de videos. En este primer video estaré hablando sobre los datos introductorios de la carta de Judas y luego conoceremos, a medida sigamos avanzando, conoceremos otros detalles sobre esta hermosa carta, desafiante también, controversial, polémica. En fin, podemos decir algunas cosas sobre esta carta de Judas que causarán un poco de curiosidad, un poco de expectativa sobre lo que estamos o sobre lo que el autor está transmitiéndonos a nosotros los lectores. Así que si gustas quedarte en este video, pues adelante, espero sea de utilidad para ti. Lo primero que veremos es que la carta de Judas es una de las cartas o uno de los libros más breves del Nuevo Testamento. Solo Filemón, la segunda y tercera carta de Juan son más breves que Judas. Es un libro confortador, es una carta directa que confronta, pero también es una carta donde se nos muestra un sincero celo evangelístico. De hecho, Judas nos hace ver la importancia de la fe cristiana, de la fe que ha sido transmitida por los apóstoles, por Jesucristo mismo. Pero antes de llegar a ese asunto medular, hay que considerar algunas generalidades de esta carta. Por lo tanto, veremos quién es el autor. Evidentemente es Judas. Cuando leemos el versículo 1 de esta carta, el autor se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. La pregunta que cualquiera pudiera hacer es ¿quién es Jacobo? Es decir, ¿por qué se hace llamar hermano de Jacobo? ¿Y qué significa esta referencia familiar? Bueno, la respuesta más aceptada es que Judas y Jacobo son los hijos de José mencionados en Mateo 13:55 y Marcos 6:3 y por lo tanto son medios hermanos de Jesús. Eventualmente Santiago se convirtió en la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Podemos ver esto en Hechos 12:17, 15, 13:21, Gálatas 1:18-19. Y también escribió una carta con su nombre alrededor del año 47 o 49 después de Cristo. El renombre de Santiago explicaría por qué Judas se describió a sí mismo como hermano de Santiago. Esta es una descripción inusual, ya que en este momento una persona generalmente se describiría a sí misma como el hijo de alguien más que como el hermano de alguien. Es decir, Judas se presenta de una forma no muy acostumbrada en las cartas de aquel momento. Siempre se mencionaba hijo de tal. Por ejemplo, en los evangelios encontramos las referencias hijo de Zebedeo, hijo de Jacobo. En fin, se nos habla de los padres más que de otro lazo familiar. Entonces, este Santiago o este Jacobo, que son básicamente, es la misma persona. Cuando hablamos de Jacobo y Santiago, es la misma persona en este contexto. Son hermanos, Judas y Jacobo. Aquí no estamos hablando de Judas Tadeo o de Judas el Iscariote, porque evidentemente él murió, ¿no? Pero estamos hablando de un hombre que viene a ser familia con Jesús, un medio hermano. Y estos textos que encontramos en Mateo 13:55 y Marcos 6:3 han sido muy controversiales tanto para la Iglesia Católica Romana como para algunas líneas protestantes porque consideran que María no tuvo más hijos. Sin embargo, la historia y algunos exegetas muy serios
nos hacen ver de que sí, evidentemente María tuvo hijos aparte de Jesús. Jesús, claro, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, estos hijos que se mencionan nacieron por fecundación normal, natural, y por ello son hijos de José. Algunos han presumido de que estos hijos ya estaban en la vida de José, es decir, quizás de otro matrimonio, quizás de otra persona. Esas ya son teorías bastante ajenas al texto. Lo que podemos nosotros considerar es de que estos hombres, Judas y Santiago, son hermanos de Jesús, en el sentido por el padre, ¿no? Por el lado paterno, vienen a ser hermanos con Jesús. Es muy interesante esto. Al igual que Santiago, Judas no creía en Jesús al principio. A pesar de que eran hermanos, no es que Judas apoyara a Jesús o Santiago apoyara a Jesús, sino que tenían un cierto recelo. De hecho, lo habían rechazado, tal como lo vemos en Marcos 3:21, y lo habían ridiculizado. Ustedes pueden leer esas citas que están en Juan capítulo 7, versículo 1 al 5. Después de la resurrección, sin embargo, Jesús se le apareció a Santiago, 1 Corintios 15:7. Creo que ahí es donde cambia todo, ¿no? Porque para los judíos Jesús venía a ser como un fanático, como un falso maestro, como un hereje, ¿no? Porque Jesús hablaba de que Él era Dios mismo, de que Él era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Entonces ellos lo veían como un hereje, como un fanático, como un enajenado. Y posiblemente sus medios hermanos no estaban muy convencidos también de que Jesús realmente era el Mesías, pero la resurrección histórica y real de Jesús cambia la perspectiva tanto de aquellos que lo negaban, aunque claro no lo aceptaron públicamente, pero a su círculo más cercano esto fue una noticia extraordinaria, y eso incluía pues a sus hermanos Judas y Santiago. Evidentemente esto convenció a Santiago de que Jesús era de hecho el Mesías, el Salvador, Dios en carne. La resurrección de Cristo, hermano, es una doctrina fundamental para la fe cristiana. Es donde reposa la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, pues vana es nuestra fe. Quizás Judas estaba con Santiago en ese momento, quizás Santiago llevó a su hermano al Señor. Cualquiera sea el caso, ambos hombres se convirtieron en testigos de Cristo y líderes en la iglesia primitiva. No sabemos cómo Judas se entera o entra en razón de que Jesús es el Mesías, seguramente por el vínculo con Santiago. Quizás se le presentaron la noticia de la resurrección, las evidencias de la resurrección, y pues fue convencido totalmente de que Jesús es el Mesías, que era el Cristo prometido. Tengamos en cuenta un detalle muy interesante, que tanto Santiago y Judas, a pesar de que son familiares, a pesar de que tienen un vínculo cercano con Jesús, no se presentan a sí mismos como iguales o como personas muy importantes o como hermanos de Cristo Jesús o como familias cercanas, sino que se presentan como un siervo de Jesucristo. Es muy interesante esto, hermano, porque ellos no se pusieron con una posición más alta, o más bien dicho, no se colocaron en un lugar ostentoso y diciendo: miren, nosotros somos familia, somos cercanos a Jesús, somos gente muy importante, somos hermanos de aquel que resucitó. Imagínense ustedes la altanería que esto pudiera haber indicado en la vida de ellos, sino que al contrario se expresan o se presentan como esclavos de Jesucristo, como siervos, como aquellos que ocupan un lugar muy bajo y que están sometidos a Jesucristo. Esto es muy interesante, hermanos, porque hoy en día mucha gente sufre de megalomanía, que se perciben a sí mismos como grandes personas, como estrellas, como eminencias, como influencers,
y quieren que los traten de esa manera, ¿no? Con hoteles 5 estrellas, con un trato especial, con atenciones VIP y todo esto para generarles un prestigio, ¿no? Porque son grandes, grandes siervos y valga la ironía, ¿no? En esa frase, pero son personas que actúan así, que buscan riqueza, que buscan fama, que buscan poder a través de servir al Señor, a través de ejercer un don. Y eso no es así. Los líderes o los predicadores o los que en alguna área están sirviendo al Señor no deben percibirse como los más grandes o como las eminencias o como personas que tienen un lugar mayor y que los otros son poca cosa. No, todos somos siervos de Jesucristo, todos somos esclavos de Él y por lo tanto debemos comportarnos de una manera sencilla y humilde. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero bien, sigamos. Teniendo en claro que es Judas el autor, y quién es este Judas, que viene a ser un hermano de Jesús por parte de José, hay que hablar acerca de los destinatarios y la fecha que se escribió esta carta. Localizar a los destinatarios y asignar una fecha a Judas es bastante difícil. De hecho, he consultado varios libros acerca de esto y no todos están de acuerdo sobre la fecha o el año en que se escribe esta carta, porque se manejan la evidencia que se maneja no es muy precisa en cuanto a la fecha. Sin embargo, la mayoría de estudiosos se basan en otras conclusiones para obtener estos datos, y estas conclusiones son la autenticidad de la carta, es decir, escrita por un personaje llamado Judas, su relación con Segunda de Pedro. Más adelante veremos algunos paralelos que hay con Segunda de Pedro y Judas, su carácter universal, es decir, su alcance y la identidad de sus oponentes. Cuando Judas escribe esta carta y habla de falsos maestros, tiene en mente a ciertos tipos de maestros que lo veremos más adelante. Así que para Judas se han propuesto algunas fechas y es entre el año 50 y 80 después de Cristo. Entonces no hay un año precisamente, de hecho algunos hablan hasta el año 150, siendo quizás una de las cartas más tempranas o más tardías, en este caso, hablando que está más lejos, ¿no?, del ministerio de Jesús, pero no hay un dato preciso. La mayoría de los estudiosos creen que los destinatarios tenían algún tipo de trasfondo judío, dada la predilección de Judas por la tradición apocalíptica judía. Judas cita libros como el primer libro de Enoch y el Testamento de Moisés. Estos libros se conocen ahora como libros apócrifos, o bueno, algunos también le conocen como libros deuterocanónicos, otros le conocen como la literatura del judaísmo del Segundo Templo. Hay una variantes, ¿no?, de términos, pero son básicamente apocalíptica judía, es decir, libros que hablan acerca de profecías finales, como el trasfondo de las genealogías, acerca de los orígenes, acerca de personajes muy importantes. Así que Judas cita estos libros. Algunos dicen que si estos libros son malos, que si tienen contenido incorrecto, pero la verdad es que estos libros son libros históricos que pueden ser de referencia histórica únicamente, o de referencia de cultura, pero no podemos tomarlos como canónicos o como libros autoritarios para la fe cristiana. Pero bien, algunos estudiosos creen que son judíos los que reciben esta carta. Sin embargo, es posible que sea una audiencia mixta, es decir, una audiencia compuesta por judíos y gentiles, que en aquellos entonces era muy común que las iglesias o que las comunidades cristianas estuvieran conformadas por judíos y gentiles.
Bien, el propósito de esta carta se le enseña a los creyentes cómo oponerse a los apóstatas que han infiltrado sus comunidades. Básicamente se ocupan alrededor de 12, 13 versículos para hablar de este asunto. También se les advierte en contra de la influencia que estos hombres impíos pueden tener y se les habla acerca de las doctrinas cristianas como la elección de los que han sido llamados, la perseverancia de los que luchan por la fe, el juicio final de los incrédulos, la seguridad eterna, la salvación y la vida eterna de los creyentes. Así que Judas toca doctrinas fundamentales para reforzar, ¿no?, el conocimiento o refrescar el conocimiento de sus lectores ante aquellos oponentes, ante aquellos falsos maestros. Bueno, aprovecho este momento para hacer un poco de publicidad y quiero recordarles que pueden visitar mi blog, es www.viviendoparasugloria.sgbf.com. Ahí podrán encontrar diferentes artículos de diferentes temas, siempre relacionados a la fe cristiana. Y próximamente, a partir del 1 de mayo, estaré publicando artículos relacionados a una serie titulada Jesús, Señor y Salvador. Así que vamos a estar hablando acerca prácticamente de la vida de Jesús de manera amplia y un tanto segmentada. Así que espero sea útil. También pueden buscar mi podcast en Spotify y otras plataformas. El podcast se llama Doctrina y Devoción, así que es un podcast que tiene algunos episodios por el momento. Espero con el tiempo seguir actualizándolo y poder transmitir algunas reflexiones que sean útiles para ustedes. Bien, y ahora continuamos con nuestro tema, los temas polémicos que toca la carta de Judas. Los falsos maestros. Judas advirtió contra los falsos maestros y líderes que rechazan el señorío de Cristo, socavan la fe de los demás y desvían a las personas. Judas nos habla acerca de algunos oponentes. Algunos los han identificado como gnósticos, otros los han identificado como judaizantes. Bueno, más adelante lo vamos a descubrir. Y también explica que estos líderes, cualquiera que los siga, serán severamente castigados por Dios. Judas habla sobre juicio, así que es una carta bastante densa. También se nos habla acerca de la apostasía. Judas también advirtió contra la apostasía, el alejarse de Cristo, presentando ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Ya lo veremos más adelante. Y qué sucedió con estas personas que se rebelaron ante Dios. Debemos recordar que Dios castiga a todos los que se rebelan contra Él. Actualmente esta palabra de castigar es bastante cuestionada en algunos círculos cristianos porque les hace ver que Dios es malo o que Dios se enoja. Pero recordemos que este es un antropomorfismo, es decir, es una expresión teológica para dar a conocer una verdad utilizando alguna forma humana o un sentimiento humano. La cuestión es que Dios evidentemente no dejará impune el pecado o la rebeldía, no dejará exonerado al pecador, sino que tendrá que ser ejecutada su justicia. Debemos tener cuidado de no alejarnos de un compromiso firme con Cristo. Así que estos son temas muy polémicos y que calan, que aún llegan a nuestra realidad actualmente, y por eso es muy relevante esta carta. Bien, por último les quiero mencionar los próximos temas que estaremos hablando, que se dividen en otros subtemas. El saludo, el cual será una transmisión analizando el saludo de Judas, luego el propósito del escrito y el juicio de los intrusos, y por último exhortaciones a los creyentes. Así que espero que puedan acompañarme en los próximos videos. Tal vez serán en vivos, tal vez serán así grabados, y que juntos podamos seguir conociendo la palabra del Señor. Les animo a que ustedes puedan en sus hogares o en su tiempo libre puedan leer esta carta y así tener un poco de trasfondo para cuando yo esté hablando sobre esto, ustedes tengan una referencia mental, una referencia de la carta de Judas, y así poder nutrirse mejor de estos pequeños videos que lo hago con el deseo de que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios. Así que será hasta la próxima.
Si no siguen la página, pues síganla y aquí van a encontrar contenido que los desafiará, espero yo, con la ayuda del Señor, a que conozcan más las Escrituras. Será hasta la próxima, que Dios los bendiga abundantemente.